Bueno, esperemos unos minutitos y empezamos clases, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Esperemos unos minutitos y empezamos la clase, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Esperemos unos minutitos y empezamos clases, ¿ya? Por favor, muchas gracias. Listos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, estudiantes? Bienvenidos. Sí, buenas tardes. Un gusto siempre este día sábado poder estar con ustedes. Me presento, soy el doctor Andrés Ojeda. Formo parte de la institución como docente de la institución EduTech. ¿Sí? Es un gusto. Vamos a ver el día de hoy la clase de ciudadanía. ¿Sí? La clase de ciudadanía. Ustedes están en bachillerato, entonces vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos con el tema que vamos a lo siguiente, ¿correcto? ¿Sí? Dame un segundito. Listos. Listos, ahora sí. Listo, ponemos como título. Ponemos como título. No se olviden que es clases de ciudadanía, ¿no? Listo, a ver, la última clase vimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, ¿no? ¿Alguien que me ayude levantando la manito? Sí, Baby Quiñones, levantó la manito, muchas gracias. A ver, te doy la palabrita. Dígame. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, profe, ahí nos quedamos.
Sí, no, nos quedamos en Declaración Universal. Ya les dicté materia de Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí, ¿no? Sí. Bien, ya. Muchas gracias, David, quienes tiene actuación en clases. Muchas gracias. Listos, a ver. Ponemos abajo, ponemos las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una organización internacional. Las Naciones Unidas es una organización internacional. Las Naciones Unidas es una organización internacional creada por 51 países, creada por 51 países, coma, después de la Segunda Guerra Mundial. Repito, las Naciones Unidas es una organización internacional creada por 51 países, creada por 51 países, coma, después de la Segunda Guerra Mundial, coma, en 1945, coma, en 1945. Punto seguido. El propósito, el propósito de su instauración, el propósito de su instauración, el propósito de su instauración el propósito de su instauración fue defender la vida, fue defender la vida, fue defender la vida, coma, la libertad, la independencia, la independencia, la independencia, coma, la libertad de cultos, coma, la libertad de cultos, punto y coma, preservar los derechos humanos, punto y coma, preservar los derechos humanos, coma, fomentar la paz, fomentar la paz, fomentar la paz, fomentar la paz al interior de los países, fomentar la paz al interior de los países, fomentar la paz al interior de los países y a nivel internacional, y a nivel internacional, y a nivel internacional. Y a nivel internacional. Punto y coma. Además de prevenir nuevos conflictos. Además de prevenir nuevos conflictos. Punto aparte. En 1948, en 1948, en
1948 1948 salió a la luz, salió a la luz, salió a la luz su producto más importante, dos puntos. En 1948 salió a la luz su producto más importante, más importante, dos puntos, la carta de la declaración, la carta de la declaración, la carta de la declaración universal, universal de los derechos humanos. De los derechos humanos. Punto aparte. Se trata de derechos individuales, se trata de derechos individuales se trata de derechos individuales, se trata de derechos individuales, se trata de derechos individuales, económicos, económicos, sociales, repito, se trata de derechos individuales, económicos, sociales y políticos que garantizan que garantizan ante todo, ante todo, ante todo, el derecho a la vida de las personas, 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 el derecho a la vida de las personas. Punto y coma. A la libertad de pensamiento, a la libertad de pensamiento, a la libertad de pensamiento, opinión, opinión y culto,
opinión y culto, punto y coma, a la igualdad ante la ley, 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 punto y coma, a vivir en familia, a vivir en familia, a vivir en familia, y satisfacer las necesidades y satisfacer las necesidades y satisfacer las necesidades y satisfacer las necesidades de educarse y satisfacer las necesidades de educarse, coma, tener salud, coma, tener salud, coma, tener salud, coma, tener salud, coma, acceder al trabajo, coma, acceder al trabajo, coma, acceder al trabajo digno, coma, acceder al trabajo digno, coma, a la seguridad social, 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 coma, al descanso, coma, al descanso, coma, al descanso y la recreación, y a la recreación, y a la recreación, y a la recreación. Punto y coma. A elegir, a elegir, a elegir, a elegir y ser elegido, a elegir y ser elegido. Coma, entre otros, coma, entre otros. A ver, explico, ¿no?
A ver, ¿por qué se da estas situaciones de la creación de las Naciones Unidas, ¿no? Antes no existía la ONU, ¿sí? Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué no existía la Organización de las Naciones Unidas? Ya que lamentablemente estas organizaciones no existían en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Una vez que se da la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, comienza a existir este tipo de organizaciones para que no se pisoteen nuevamente los derechos de las personas. Entonces, al momento que comienza a verse vulnerados los derechos de los ciudadanos en general, como por ejemplo lo que yo les explicaba sobre la situación de, lamentablemente, de los campos de concentración, de las explotaciones laborales, la esclavitud, volvió la esclavitud en la época de la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis. Entonces, como comenzó a existir todo este tipo de circunstancias de las cuales se generó este tipo de organizaciones. ¿Para qué? Para que velara por el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al pensamiento, el derecho a la libertad de culto. No nos olvidemos que en esa época se violentó el derecho al culto. ¿Qué significa el derecho al culto? Es a la libre creencia religiosa, ¿verdad? Entonces se vulneraron bastantes derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Crean varias naciones de esta organización, Organización de Naciones Unidas, como la palabra lo dice, para velar estas circunstancias. Entonces, las situaciones de crear esta situación es para que se haga la primera carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y así todas las constituciones del mundo se restrinjan o se manejen acorde a esta Carta de Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, toda constitución, toda carta magna, toda ley suprema en todos los países tienen que basarse en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto? Bueno, hay algunas constituciones que no se basan estrictamente a esto, pero sí satisfacen algunas necesidades, como por ejemplo la seguridad social, el descanso, ¿no? La libertad de descanso, o sea, tener libertad de descansar como sábados y domingos, ¿cierto? Entonces, no solamente se vio un cambio radical en, por ejemplo, las situaciones de derecho a la vida o derecho a vivir bien, a la salud, sino también las situaciones de tranquilidad emocional. No nos olvidemos que en la Segunda Guerra Mundial hubo bastante explotación a los judíos en este tema laboral. También hubo la situación a los niños. Se vulneró bastante el trabajo a los niños. Había niños y niñas que trabajaban de una manera radical en esta situación de explotación laboral infantil. Entonces, lo que trata esta organización internacional es poner un límite. No nos olvidemos que ellos también manejan un ejército, ¿no? El ejército de la paz, se los nombra a ellos, porque ellos velan para, por ejemplo, los heridos en caso de una guerra y demás situaciones para controlar este tipo de amenazas, ¿correcto? Entonces, esto es lo que hacía la ONU, ¿sí? Se creó esta organización para que se pueda generar una estabilidad social, que no se vulneren nuevamente los derechos de las personas, de los ciudadanos, que no se vulneren otra vez los derechos generales, universales, que no vuelvan a cometer estos errores tan complicados que era la explotación, la situación emocional, la situación laboral, la situación económica, la explotación infantil, la explotación sexual también, ¿no es cierto? La libertad de culto, que también era pisoteada en esas épocas, ¿no es cierto? Entonces, en estas situaciones siempre hay que comenzar a ver estas instituciones, aunque, bueno, en algunos momentos las instituciones comienzan a virarse, ya no son especialmente o de forma que eran creadas, ¿no? O que fueron creadas. Ya lo ven desde otro punto de vista o más bien acorde a lo que tal vez el poder de ese momento se lo dicte, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a poner como título
Significado político. Significado político. Significado político. Significado político. Ponemos lo siguiente. El reconocimiento de los derechos humanos. El reconocimiento de los derechos humanos el reconocimiento de los derechos humanos permitió que las personas, permitió que las personas permitió que las personas permitió que las personas sean respetadas, sean respetadas, sean respetadas por el hecho, sean respetadas por el hecho de seres humanos, de ser seres humanos, perdón, de ser seres humanos por el hecho de ser seres humanos y que desde el ejercicio pleno, y que desde el ejercicio pleno, y 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 desde el ejercicio pleno de sus derechos, y desde el ejercicio pleno de sus derechos, puedan desarrollarse, puedan desarrollarse, puedan desarrollarse puedan desarrollarse en lo personal, coma, en lo personal, coma, en lo personal, coma, económico, en lo personal, coma, económico, personal, coma, económico, coma, social, social, y participar de forma libre, 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 participar de forma libre
en la toma de decisiones, en la toma de decisiones sobre el devenir político, sobre el devenir político, sobre el devenir político de los países repito, sobre el devenir político de los países, coma, con absoluto respeto, coma, con absoluto respeto, coma, con absoluto respeto a su pensamiento, a su pensamiento e ideología, e ideología, e ideología, e ideología, e ideología. ¿Ya? Correcto. A ver, ¿a qué nos referimos sobre la situación del significado político de la creación de estos organismos internacionales? Los organismos internacionales se crean por esta situación, pero a más de los organismos internacionales, las situaciones de las cuales nosotros nos regimos a una ley internacional, ¿sí? Es por esta situación, para que no se violenten los derechos humanos, para que el ejercicio de los derechos se puedan desarrollar de forma personal, individual, privada, social, pública, ¿no es cierto? Y que todos podamos desarrollarnos de una participación libre y voluntaria, como por ejemplo las elecciones. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, Corea del Norte, que ellos no eligen su autoridad máxima por elección popular, sino más bien es a dedo, como por ejemplo el emperador Kim Jong-un. Entonces, ellos no están dentro de este organismo internacional ni las leyes internacionales porque no se acoplan ellos a esta situación, ¿sí? Entonces, nosotros podemos elegir y tenemos derecho al voto, ¿no es cierto? Porque si no sería una dictadura, ¿correcto? Entonces, los derechos esenciales es la libre elección, ¿sí? La libre decisión que nosotros podemos generar cualquier tipo de pensamiento ideológico, sea cual sea la raza, cultura, color de la piel, cualquier tipo de circunstancias, género, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de estas situaciones de significado político? Es que los seres humanos, en resumen, que los seres humanos pueden desarrollarse a su libre albedrío. ¿Y qué significa desarrollarse a libre albedrío? Que no necesita tal vez tener tal vez la autorización o cualquier tipo de circunstancias para poder desarrollarse, como por ejemplo su género, su sexualidad, su color, ya no puede haber, no nos olvidemos de la discriminación, por ejemplo, a la raza negra, a los indígenas, ¿correcto? Tampoco por su tema ideológico, pensamiento espiritual, ¿sí? O de culto, la libertad de culto. No nos olvidemos que nuestra constitución, nuestro Estado es un Estado laico. ¿Qué significa nuestro Estado es un Estado laico? Cabe la redundancia, que nosotros podemos tener una libertad de culto. ¿Sí? No es explícito de que, por ejemplo, en la Constitución de 1998 todos teníamos que ser católicos cristianos, ¿cierto? Ahora no, ahora es un Estado laico, libre pensamiento de culto. Podemos creer o no creer en Dios, eso es de nuestro pensamiento. Eso lo establece nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos discriminar a ningún tipo de personas porque estaríamos violentando los derechos humanos generales, ¿sí? Ponemos como título para la próxima clase,
ponemos como título para la próxima clase, generación de derechos, generación de derechos, generación de derechos, generación de derechos, perdón, coma, contexto histórico de su surgimiento, contexto histórico de su surgimiento. Repito, generación de derechos, contexto histórico de su surgimiento. ¿Sí? Les voy a explicar un poquito sobre la situación para la próxima clase, ¿no? Este tema nos quedamos para la próxima clase y revisamos este tema la próxima clase. Les voy a explicar un poquito sobre el tema de, por ejemplo, del buen vivir. El buen vivir comenzó a desarrollarse en la Constitución, ¿no es cierto?, del 2008. El derecho al buen vivir nos establece que el Ecuador o el Estado ecuatoriano tendría que velar por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, por el derecho a la libertad de movimiento o libertad de movilidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la salud correcta o positiva, eh, la libertad al libre acceso a la universidad, la libertad y el derecho a la seguridad, tanto pública como privada, el derecho al reclamo o a la protesta social. Entonces, hay varios significados dentro del Código Orgánico del Buen Vivir. Entonces, nosotros también nos basamos en estas circunstancias. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero no se cumple. Correcto, no se cumple. Entonces, nosotros tenemos que exigir, porque es una exigencia por parte de todos nosotros como seres humanos, como personas, como ciudadanos, como parte de un Estado. No nos olvidemos la diferencia entre un Estado y un gobierno, ¿sí? El Estado somos todos. Son ustedes, soy yo, el vecino, el parque, la escuelita, la institución pública, la policía, eh, todos somos un Estado. ¿Sí? Formamos parte de un Estado, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa el gobierno? Es muy diferente. A veces confundimos, decimos, el Estado no nos da la salud. No, no. El gobierno nos da la salud. ¿Qué significa el gobierno? Es un grupo de personas que ingresan a administrar los bienes públicos. ¿Qué significa administrar los bienes públicos? Administrar nuestros bienes, los recursos naturales, los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mediante una elección popular, que en este caso sería el Ejecutivo. ¿Y el Ejecutivo quién es? El presidente de la República. ¿Ya? Ese es el gobierno. Y el gobierno está dividido por ministros, por secretarios, el presidente, el vicepresidente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el gobierno. Y el Estado somos todos nosotros. ¿Y quién manda al gobierno de turno? O sea, el gobierno que está actual, pasado, mañana, lo que sea, es el Estado. ¿Y quiénes somos del Estado? Los mandantes. ¿Y quiénes son los mandantes? Todos nosotros. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿quién es la principal autoridad de un país? El Estado. Ustedes, nosotros. ¿Sí? Listos, mis queridos estudiantes. Nos vemos la próxima clase de literatura. Un gusto, que les vaya muy bien. Hasta luego, mis queridos estudiantes. Que les vaya muy bien. Linda noche. Hasta luego. Pueden desconectarse. Que les vaya muy bien. Hasta luego.